Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos deseando para cada uno la bendición de Dios. Lección 3. La jaula del pájaro. Texto para memorizar, 1 de Pedro 1:6. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. A plena luz del día, y al oír la música de otras voces, el pájaro enjaulado no cantará lo que su amo procura enseñarle. Aprende un poquito de esto, un trino de aquello, pero nunca una melodía entera y definida. Entonces el amo cubre la jaula y la pone donde el pájaro no oiga más que el canto que ha de aprender. En la oscuridad lo ensaya y vuelve a ensayar hasta que lo aprende, y prorrumpe en perfecta melodía. Después el pájaro es sacado de la oscuridad, y en lo sucesivo cantará ese mismo canto a plena luz. Así trata Dios a sus hijos. Tiene un canto que enseñarnos, y cuando lo hayamos aprendido entre las sombras de la aflicción, podremos cantarlo perpetuamente. Ministerio de Curación, página 339. Fíjate en que el que lleva el pájaro a la oscuridad es el mismo dueño. Es fácil entender que Satanás causa dolor, pero Dios mismo participará activamente en guiarnos a los crisoles donde experimentamos confusión o dolor. ¿Qué ejemplos bíblicos recuerdas en los que Dios mismo conduce a la gente a experiencias que Él sabe que implicarán sufrimiento? ¿Cuáles crees que eran los nuevos cantos que Él quería que entonaran? Gracias, queridos hermanos, por estar con nosotros en este repaso día a día del estudio de la lección. Este comentario es bien interesante. Nosotros estamos en este mundo. Estamos expuestos a cada una de las vicisitudes para toda la raza humana. El hecho de que hayamos aceptado al Señor no quiere decir que no vamos a tener dificultades. Al contrario, estamos en las manos del Señor. ¿Qué es lo que Él quiere hacer con nosotros? Moldearnos, cambiar nuestro carácter, y para ello puede usar cosas que a nosotros no nos van a agradar. Tal vez vale la pena que recordemos aquellos momentos cuando pedimos que Dios nos aumente la fe. También podemos equivocarnos al pensar que la fe será aumentada de una manera milagrosa. No, mi hermano, la fe aumentará a través de las luchas de esta vida, de lo que vivimos en el día a día. Lección para el día domingo. Hacia la tierra prometida por un callejón sin salida. Éxodo 14:10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Alguna vez caíste en una trampa? ¿O te topaste con un callejón sin salida? A veces puede ser agradable, como cuando entras en una sala y descubres que un grupo de amigos te estaba esperando y todos exclaman: ¡sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! Otras veces puede resultar bastante impactante y hasta muy desagradable. Quizás tuviste compañeros agresivos en la escuela o un colega de trabajo que inesperadamente trató de hacerte quedar mal. Desde aquel día en que los israelitas salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Éxodo 13:21. Dios mismo dirigió cada etapa de su viaje, pero fíjate a dónde los condujo primeramente, a un lugar donde tenían el mar por delante, las montañas a ambos lados y al ejército de Faraón por detrás, a la vista de ellos. Al leer Éxodo capítulo 14,
nos surge una pregunta. ¿Por qué Dios llevó a los israelitas a un lugar donde sabía que les causaría terror? Seguir la columna no nos asegura que seremos felices todo el tiempo. También puede ser una experiencia difícil, porque ser instruidos en justicia nos lleva a lugares que prueban nuestro corazón, que es muy engañoso por naturaleza. Jeremías 17:9. Durante estas dificultades, la clave para saber si realmente estamos siguiendo a Dios no necesariamente es la ausencia de pruebas o dolor, sino, más bien, nuestra disposición a que Dios nos instruya y la continua sumisión de nuestra mente y corazón a su dirección. ¿Qué lección aprendieron los israelitas en esta experiencia? Vamos a leer Éxodo 14, versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Para reflexionar, ¿por qué a veces es tan difícil confiar en Dios? Por más que conozcamos muchas de las maravillosas promesas que Él tiene para nosotros. Relata alguna situación difícil en la que crees que el Señor te condujo para enseñarte a creer en Él y a temerle. Es posible que esta situación sea una enfermedad, un accidente, algo que nos ha sucedido. No necesariamente debemos pensar que son cosas que Dios nos manda, pero que cuando las sufrimos por las circunstancias de la vida, Dios toma esto para nuestro bien. Que Dios nos ayude a comprender que estas lecciones de la palabra de Dios, que el cruce de los israelitas en el Mar Rojo es una experiencia maravillosa, que deja muchas enseñanzas para nosotros hoy. Es posible que tú estés cruzando por algo como el Mar Rojo y no veas salida, veas el mar al frente y montañas de dificultades a los lados, y miras atrás y también ves más dificultades. Pero no olvides, Dios estará siempre ahí. Aguas amargas, lección día lunes. Éxodo 17:1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Quizá no obtengamos de Dios todo lo que queremos, pero ¿no deberíamos esperar recibir todo lo que necesitamos? No lo que pensamos que necesitamos, sino lo que realmente necesitamos. Había una cosa que los israelitas realmente necesitaban, y era agua. Inmediatamente después de que Dios guiara a los israelitas en el cruce del Mar Rojo con la nube, ellos lo siguieron por el desierto caluroso y sin agua durante 3 días, especialmente en el desierto, donde encontrar agua es fundamental. La desesperación de ellos es comprensible. ¿Cuándo conseguirían el agua que tanto necesitaban? Entonces, ¿a dónde los lleva Dios? La columna se dirige a Mara, donde finalmente hay agua. Debieron de haberse emocionado, pero cuando probaron el agua, inmediatamente la escupieron porque era amarga. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Luego, a los pocos días, Dios los vuelve a probar. No obstante, esta vez la columna realmente se detiene donde no hay nada de agua. Éxodo 15, 22 al 27. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Echur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol,
y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardáis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Leer también Éxodo 17, 1 al 7. Versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros, o no? En Refidim, ¿qué pregunta hicieron los hijos de Israel? Éxodo 17:7. ¿Te planteaste esta misma pregunta alguna vez? ¿Por qué? ¿Cómo te sentías y qué lecciones aprendiste después de recibir respuesta? ¿Cuántas veces necesitamos recibir respuesta para dejar de cuestionar esto? Es interesante aquí reflexionar, mis hermanos queridos, sobre las situaciones diarias que nosotros vivimos. Es posible que no vivamos una experiencia como Israel en el desierto, pero sí vivimos en menor escala experiencias cada día que nos deben ayudar a crecer en nuestra forma de vivir y sobre todo en la edificación de un carácter como el de Jesús. Cada paso que damos, cada circunstancia, debemos tener siempre la confianza de que Dios está a nuestro lado. Es interesante la pregunta en el versículo 7 de los israelitas: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Generalmente desconfiamos de la voluntad divina cuando las cosas no salen bien. Aquí deberíamos aprender que es menester que tengamos siempre en cuenta: Dios está al tanto de cada cosa, por pequeña que nos parezca. Lección para el día martes: el gran conflicto en el desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Lucas 4, 1 y 2. Al leer Lucas 4, 1 al 13, ¿qué lecciones puedes aprender de este relato de cómo vencer la tentación y no ceder al pecado? Lucas 4, 3 al 13. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: El Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden. Y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está: No tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Las tentaciones pueden ser muy difíciles porque apelan a las cosas que realmente deseamos y siempre parecen surgir en los momentos de mayor debilidad. Lucas 4 es el comienzo de la historia de la tentación de Jesús por parte de Satanás y llama nuestra atención a algunos temas difíciles. A simple vista, pareciera que el Espíritu Santo lleva a Jesús a la tentación. Sin embargo, Dios nunca nos tienta. Santiago 1:13. Más bien, como hemos visto,
Dios nos lleva a los crisoles de prueba. Lo notable de Lucas 4 es que el Espíritu Santo puede guiarnos a momentos de prueba que implican que estaremos expuestos a las feroces tentaciones de Satanás. En esas ocasiones, cuando sentimos estas tentaciones con tanta fuerza, podemos malinterpretar y pensar que hemos estado siguiendo a Dios correctamente, pero esto no necesariamente es así. Muchas veces, al encontrarnos en situaciones penosas, dudamos que el Espíritu de Dios nos haya estado guiando, pero fue la conducción del Espíritu la que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Cuando Dios nos somete a una prueba, tiene un propósito que lograr para nuestro bien. Jesús no confió presuntuosamente en las promesas de Dios yendo a la tentación sin recibir la orden divina, ni se entregó a la desesperación cuando le sobrevino la tentación, ni debemos hacerlo nosotros. Deseado a todas las gentes, página 107. A veces, cuando estamos en el crisol, nos quemamos en lugar de purificarnos. Por lo tanto, es muy confortante saber que cuando caemos en tentación, podemos volver a tener esperanza, porque Jesús se mantuvo firme. Lo bueno es que Dios no nos abandona ni se olvida de nosotros, porque Jesús es quien carga con nuestros pecados. Él pagó el castigo por nuestra incapacidad de soportar esa tentación, cualquiera que sea, porque pasó por un crisol peor que el de cualquiera de nosotros. Hay esperanza incluso para el primero de los pecadores. 1 Timoteo 1:15. ¿Qué tentaciones enfrentas ahora? Dedica tiempo a orar. Pide al Señor que te enseñe a poner en práctica las lecciones del ejemplo de Jesús en tu vida. Recuerda, no necesitas sucumbir a la tentación. Nunca. Recuerda también que si caes tienes un Salvador. Un legado que perdura. Lección día miércoles. 1 de Pedro 1, 6 y 7. ¿Qué es lo que dice Pedro? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro describe a gente que estaba pasando por dificultades y que a menudo se sentía muy sola. Escribo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asiria y Bitinia. Esta es la zona que conocemos hoy como Turquía Occidental. Unos versículos más adelante, Pedro expresa que sabe que están afligidos en diversas pruebas. ¿Qué quiere decir Pedro con expatriados de la dispersión? ¿Cómo podría eso intensificar sus pruebas? Ser cristiano en aquella época era algo nuevo. Los creyentes eran pocos y estaban diseminados en diversos lugares donde claramente eran una minoría que en el mejor de los casos era incomprendida y en el peor perseguida. Sin embargo, Pedro les asegura que estas pruebas no son azarosas ni caóticas. 1 de Pedro 1, 6 al 7. La fe auténtica es la meta de quienes perseveran en diversas pruebas. 1 de Pedro 1, 6 al 9. ¿Qué garantía fundamental busca dar Pedro a estas personas en medio de sus pruebas? ¿Qué significa esta esperanza para nosotros también? Independientemente de cuáles hayan sido esas pruebas y sufrimientos, ¿qué punto de comparación tienen con la eternidad que les espera cuando Cristo regrese? Las palabras de Pedro para ellos son las palabras de Dios para nosotros, más allá de lo que enfrentamos. A pesar de lo difíciles o dolorosas que sean nuestras pruebas, nunca debemos perder de vista el fin último, la vida eterna en un cielo nuevo y una tierra nueva, sin dolor, sufrimiento ni muerte, con esa promesa ante nosotros, una promesa garantizada por la muerte de Jesús. Cuán importante es que no perdamos la fe, sino que, en medio de las pruebas, pidamos al Señor que nos limpie de todo lo que obstaculice el camino de nuestra fe.
Lección para el día jueves. El fuego de prueba. Un joven, al que llamaremos Alex, había vivido una juventud muy problemática, drogas, violencia, incluso algún tiempo en la cárcel. Pero luego, gracias a la bondad de un miembro de la iglesia local, a quien Alex había robado, el joven conoció a Dios y entregó su corazón a Jesús. Aunque todavía tenía sus problemas y luchas, y aunque todavía quedaban elementos en su pasado, Alex era una nueva persona en Jesús. Amaba a Dios y buscaba expresar ese amor al obedecer sus mandamientos. Primera de Juan 5, 1 y 2. En determinado momento, Alex sintió la impresión de que debía ser pastor. Todo apuntaba a eso. Estaba respondiendo al llamado de Dios sin ninguna duda. En la universidad, las cosas fueron bien al comienzo. Luego, una tras otra, las cosas le empezaron a ir mal. Y su vida comenzó a desmoronarse. Su fuente de dinero comenzó a agotarse. Un amigo íntimo se puso en su contra con acusaciones que, si bien eran falsas, dañaron su reputación. Además, se enfermaba seguido. Nadie sabía qué tenía, pero esto afectó sus estudios, hasta el punto en que temió tener que abandonarlos por completo. Para colmo, tenía una lucha terrible contra las drogas, que se conseguían fácilmente en la comunidad local. En un momento, incluso cayó en ese asunto. Alex no podía entender por qué estaba sucediendo todo esto, especialmente porque estaba seguro de que el Señor lo había guiado hasta esa institución. ¿Se equivocó Alex en eso? ¿Toda su experiencia con Dios fue un gran error? Hasta los elementos más básicos de su fe estaban en duda. Ahora, la siguiente pregunta. Imagina que en medio de esta crisis, Alex se te acerca y te pide un consejo. ¿Qué le dirías? ¿Qué experiencias personales has tenido que lo puedan ayudar? ¿Qué versículos de la Biblia usarías? ¿Cuán útiles podrían ser los siguientes versículos en esta situación? Proverbios 3, Jeremías 29, 13, Romanos 8, 28, 2 Corintios 12, 9, Hebreos 13, 5. Romanos 8, 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Para meditar. Casi todos los que siguen al Señor han tenido crisis durante las cuales se vieron tentados a dudar de la dirección de Dios. Lo importante en esas situaciones es aferrarse a las promesas, recordar la dirección de Dios en el pasado y orar pidiendo fe y perseverancia. El Señor nunca se dará por vencido con nosotros. La pregunta para nosotros es, ¿cómo hacer para no sucumbir a la tentación de renunciar a Él? Es interesante este relato acerca de este joven. ¿Cómo nosotros aconsejamos a alguien que está pasando por una situación parecida? Quizás sea fácil leerle un texto como el que acabo de leer. A los que aman a Dios todas las cosas les vienen a bien. Pero, ¿cómo lo recibirá? ¿Cómo se sentirá? Porque muchas veces, mis queridos hermanos y amigos, nosotros no estamos en esa situación. Es la otra persona. Es él el que está en esa situación en la cual queremos ayudarle. Considero que orar a Dios sinceramente por él ayudaría mucho. Y por supuesto, darle consejos y leer textos que nos pueden ayudar como promesas de Dios. Confiar en el Señor en los momentos difíciles no es fácil, pero podemos hablar de las experiencias de hombres en el pasado.
la experiencia de José, de Moisés, de Daniel, del mismo Pablo y sobre todo nuestro gran Señor Jesús. Pero en la antigüedad el Señor guió a su pueblo a Refidim y quizá decida llevarnos allí a nosotros también, para probar nuestra lealtad. No siempre nos lleva a lugares agradables. Si así fuera, en nuestra autosuficiencia nos olvidaríamos de que Él es nuestro ayudador. Él anhela manifestarse ante nosotros y revelarnos las abundantes provisiones que tenemos a nuestra disposición, y permite que nos lleguen pruebas y desilusiones para que nos demos cuenta de nuestra importancia y aprendamos a pedirle ayuda. Él puede hacer que fluyan corrientes refrescantes de la dura roca. Nunca sabremos, hasta que estemos cara a cara con Dios, cuando veremos cómo somos vistos y conoceremos cómo somos conocidos. ¿Cuántas cargas llevó Él por nosotros y cuántas cargas habría deseado llevar si con la fe de un niño se las hubiésemos dado a Él? Agradecemos a Dios por permitirnos hacer con ustedes este repaso. Esperamos que ustedes lo compartan con sus contactos. Que Dios te bendiga, es nuestro deseo.